Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el hermano Pastor Percy J. Riley, quien les saluda cordialmente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. En esta tarde, o en esta mañana, perdón, quiero hablar sobre el tema: ¿de quién depende la salvación? ¿De ti y tus obras o de Dios y su obra? Vuelvo a repetir el tema: ¿de quién depende la salvación? ¿De ti y tus obras o de Dios y su obra? La palabra de Dios dice en Romanos 8:30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. El quinto y último punto de las reglas de la doctrina de Dort, también conocidas como los 5 puntos del calvinismo, dice: la perseverancia de los santos, o la seguridad de la salvación, o la eterna seguridad, que aquellos que son regenerados y justificados perseveran hasta el fin, o como más extensamente lo dice la Iglesia Reformada Bautista de Escocia, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, ha hecho aceptos mediante la gracia divina por amor y favor inmerecido. Efesios capítulo 1, verso 6. Y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de la gracia, sino que ciertamente perseveran en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad. Puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, el cristiano puede estar plenamente seguro de que su salvación depende total y absolutamente de Jesucristo. Es decir, debido a esto, podemos decir que nuestra salvación está segura en Jesús. Esto lo encontramos en la Confesión Bautista de 1689, capítulo 17, párrafo 1. El pasaje que a continuación vamos a estudiar, Romanos 8:30, es fundamental entre varios otros para entender y darnos cuenta que la doctrina de la perseverancia de los santos es completamente correcta y bíblica, y que decir lo contrario, o sea que la salvación obtenida por Jesucristo puede perderse después de ser imputada al creyente, pudiendo así caer de la gracia, y que debe volver a imputársele, es erróneo y completamente en contra de la palabra de Dios. No me voy a referir a los versículos anteriores que hablan de sobre lo que Dios conoció y predestinó, pues quiero hablar sobre los últimos 3 aspectos de los 5 mencionados en todo el pasaje. Este estudio se puede resumir de esta manera: ¿qué significa ser llamado, justificado y glorificado, y quién lo hace? Y finalmente, ¿por qué estos 3 verbos están escritos en tiempo verbal pasado? Podemos entender: llamó y justificó, pero ¿por qué glorificó si esto aún no acontece? Vamos a ver lo que es nos llamó. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que existiese la primera creación de Dios, estaba establecido que tú y yo seríamos creados para ser redimidos mediante el plan divino. O sea, fuimos creados para salvación. Versículos 28 y 29 y 9:14 al 24. Dios en muchas partes de la Biblia llama al hombre al arrepentimiento y acercarse a él. Mateo 3:2, Marcos 1:5. Y es él mismo quien nos lleva a ese arrepentimiento y la vida eterna que es en Cristo. Por esto Jesús dice: todo lo que el Padre me da a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. De todo lo que el Padre me diere, yo no pierdo nada. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Pues por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. San Juan capítulo 6, versos 37 y 39.
El hombre natural no quiere ni puede acercarse al Señor. Isaías 44, 9 al 20. Por lo tanto, el creer y el buscar a Dios no nace en el hombre. Vuelvo a repetirlo. El creer y el buscar a Dios no nace en el hombre. Es Dios quien motiva al hombre a venir a Jesús. En otras palabras, toda la gloria es de Dios. Nada le pertenece al hombre. Todo el acto es porque Dios así lo quiso, así lo dispuso y así en su soberanía Él actuó. Por esta razón, mis hermanos amados, debemos de comprender que es por medio del Espíritu Santo quien nos hace, hermanos amados, venir a Jesús. El Espíritu Santo nos hace creer sin forzar en ningún caso nuestra libertad de elección. O sea, el llamamiento a ser parte del pueblo de Dios es de Dios y es irresistible. En otras palabras, el llamamiento eficaz, como se conoce en otros círculos, la gracia irresistible. No podemos resistirnos al llamamiento amoroso de un Dios que nos ama. ¿Qué significa ser llamado a ser parte del pueblo de Dios? Primero, Dios puso su amor sobre ti como un sello. Te salvó de la muerte eterna y te dio vida en abundancia, como dice Isaías 44, 14 al 16. Aunque tú te olvides de él momentáneamente, Dios nunca se olvidará de ti. Aunque tú seas infiel, él permanece fiel. Qué privilegio y qué bendición más grande. Todo esto porque tu salvación no depende de ti. No depende de lo que hagas, ni depende de lo que digas, sino depende total y absolutamente de Dios, y Él no cambia. Él no cambia. Siempre será fiel. Ahora, ¿qué te corresponde a ti? Dios te llama a crecer, a ser valiente y a confiar en Él, a buscar a buscar su rostro cada día, a esforzarte. En resumen, te llama a vivir en santidad. Romanos 1:7. A ser santo, porque Él es santo. Primera de Pedro 1:15 y 16. Ahora, ¿qué es vivir en santidad? ¿Qué es ser santo? Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8. Refleja lo que es vivir en santidad de vida. El apóstol Pablo, durante 15 años de ministerio y en los cuales se procesó su proceso de santificación, iba obrando, dice lo siguiente, Primera de Corintios 15:9. El menor de los apóstoles, Efesios capítulo 3, verso 8. Menos que el más pequeño de los santos. Primera de Timoteo 1:15. El primero de los pecadores. Estas son las cosas que Pablo decía de sí mismo, dando a entender que todo lo que él era, todo lo que él es y todo lo que él hacía era porque Dios así se lo permitió. ¿Quiere decir esto que Pablo era cada vez menos pecador? Por el contrario, al acercarse cada vez más a Cristo, al ser cada vez más santo, al vivir cada vez más, como dice Miqueas capítulo 6, se daba cuenta de lo vil que era frente al único y verdadero Dios, que es santo. Santo, 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 como dice en el libro de Apocalipsis. Tomaba cada vez mayor conciencia de lo que Dios le había perdonado y de dónde le había tomado, más conciencia de su propia maldad, por lo cual la cruz de Cristo era quien lo guiaba, quien lo instruía y en la cual él encontró la plena salvación. El perdón de los pecados, hermanos amados, el perdón de los pecados de San Pablo se encontró única y exclusivamente al él venir a los pies de Jesús. Por esto es necesario que todo creyente, toda persona venga a los pies de Jesús. El tema de esta reflexión o enseñanza, como usted quiera llamarle, es: ¿de quién depende tu salvación? ¿De qué depende, hermano amado, la salvación en tu vida?
No depende de lo que tú hagas, no depende de tus obras, sino depende única y exclusivamente del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No es por ti, mi estimado amigo, no es por lo que digas, no es por las obras, sino es por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Nos justificó. ¿Qué significa que nos justificó? La tónica en este estudio se basa en que Dios hace toda la obra redentora, incluso produce en nosotros que podamos creer. O sea, estamos hablando de la seguridad de nuestra salvación, y la justificación no es un acto aparte, como dice el Salmo 143, verso 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Otros versículos, Salmos 14, 1 al 3 dice, ¿qué es lo que se cita en Romanos 3:10? Y en Gálatas capítulo 2, verso 6. Por lo que entonces, justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1, y otros versículos como por ejemplo Primera de Corintios capítulo 6, verso 11. En otras palabras, mis hermanos amados, la justificación la encontramos únicamente en la cruz de Jesús. Déjenme decirles algo. Sin justificación no hay salvación. Así que usted necesita ser justificado delante de Dios en el sacrificio de Jesús para usted poder encontrar salvación. Sin justificación, lo repito de nuevo, no hay salvación. La justificación implica perdón de la culpa y del castigo del pecado y la imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente, lo que suministra la justicia necesaria para que el hombre sea aceptado por Dios. En otras palabras, la justicia de Cristo, el Padre, la imputa en el creyente para que el creyente pueda ser aceptado en la presencia de Dios. Por esto dice la palabra de Dios que podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. El creyente necesita la justicia de Cristo en su vida para poder hallar la gracia de Dios cuando éste se acerca al trono de la gracia. Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo y su justicia perfecta. Dios imputó el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz. Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, y Primera de Pedro 2:24, e imputa la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios a los cristianos. Romanos capítulo 5, verso 19, y Filipenses 3:9. En Segunda de Corintios 5:18 al 20 está el corazón del evangelio, y concluye en el verso 21 diciendo, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en él. Nuevamente aquí, el principio divino de imputación. Dios trata a Cristo como que si él fuera un pecador, aunque no lo era, y permitió que muriera como sustituto para pagar el castigo por los pecados de todos los que creyeran en él. Cristo en la cruz no se convierte en un pecador, sino que permaneció santo como siempre, pero es tratado como que si fuera culpable de todos los pecados cometidos por los que creían en él e iban a ser santificados a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La ira de Dios, hermanos amados, fue imputada en el sacrificio de Jesús. Por esta razón, hermanos amados, el tema del estudio de esta mañana es: ¿de quién depende tu salvación? ¿De tus obras
o de la obra de Dios en Cristo Jesús? La respuesta es: tu salvación depende no de lo que tú hagas, sino depende y dependió del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. En otras palabras, toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza no es para ti ni es para mí. No es por lo que yo haga, no es por lo que yo diga, ni lo que tú digas o hagas, sino es única y exclusivamente de Jesucristo en la cruz del Calvario. Como dice San Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. Es única y exclusivamente por Jesús. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Vamos a ver quién comenta aquí. Hermana CS dice: gracias, pastor, por la enseñanza. Eso usted es muy amable. Me llamó Carlos y le envió un saludo. Hermana, dígale a Carlos que Dios me lo bendiga y que gracias por sus saludos, y yo retorno un saludo cordial y amistoso en Cristo para usted también, mi hermana, y para Carlos también. Que Dios me lo bendiga y Dios lo guarde. Y a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando, que no comentaron, pero que están ahí, y a todos los que van a estar oyendo después, que Dios me los bendiga, Dios les guarde, y que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Se despide de ustedes su amigo, el pastor Percy J. Riley, de la ciudad de Los Ángeles, California. Paz de Dios.